Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime y ya está nuestra invitada, la habíamos anunciado, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao. Subsecretaria, bienvenida, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Bueno, fue otra de las noticias del día, porque la verdad es que ha sido un día muy noticioso, ¿cierto? Algunas cosas ya pasaron un poco como a segundo plano después de la noticia de la institución de Isabel Allende como senadora, pero la verdad es que hoy día se entregó la cifra de homicidios y el informe, porque no es solo una cifra, es un informe bastante contundente, consolidado con los homicidios en nuestro país en el año 2024, una cifra que había sido muy esperada y que, voy a decir a grandes rasgos, ¿cierto? Muestra qué cosa. Uno, que durante el 2024 hubo 3,3 asesinatos al día. Después que la cifra registra una leve caída, llegan a 1.207 homicidios en el año y esto significa o se traduce a 6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para que nos hagamos una idea, el año anterior, 2023, eran 6,3. Y antes, el 2022, que fue el año del pic, cuando saltaron los homicidios, registramos 6,7 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Podemos hablar de una tendencia a la baja, subsecretaria? ¿O estamos hablando de una estabilización en un nivel y en una cifra alta de homicidios? Bueno, lo que se dice en términos de evidencia de datos es que para hablar de un quiebre o de una baja tiene que haber una serie de tiempo un poco más larga. Por lo tanto, lo que se está viendo es que podría ya estar empezando a producirse eso, porque se parte del 2022, cuando llega la cifra más alta, el 2023 baja, ahora baja un poco, y por lo tanto, si uno mirara, tendríamos que ver el año 2025, y si vuelve a haber una baja, uno ya podría hablar de una tendencia o de un quiebre. Por lo tanto, ahora, no podemos hablar hoy día de una tendencia a la baja en los homicidios en nuestro país. Yo diría que había un impacto en la cifra de homicidio y que de una disminución en torno a las políticas, planes que se han implementado y que eso ha tenido un impacto. La pregunta es, ¿cuánto queremos que impacte? Obviamente que mucho más. Y que en el fondo igual son cifras altas. Entonces nosotros, y el objetivo, lo dijo el ministro la mañana, era ojalá volvamos a las cifras que teníamos originalmente, digamos que eran... ¿Es posible ahora, eso, subsecretario? Porque relativo, yo entiendo sí, que, claro, él es la aspiración, pero 2018 fue 4,5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sí. El 2015 empezó a subir esto y ya antes del 2015 teníamos 2 y tantos, ¿cierto? Sí. Pero el 2018 4,5. ¿Es realista pensar que podemos volver a cifras del 2018 o incluso antes o nos vamos a tener que acostumbrar a tener 3,3 homicidios diarios? Bueno, ojalá no, porque uno de los valores que tiene el poder tener estos datos, yo quiero valorar aquí el rol del observatorio, que lo que hace justamente un esfuerzo de Estado, donde se incorporan más de 10 instituciones que aportan en la caracterización y todo. Justamente este esfuerzo que se está haciendo es para reunir evidencia que nos permita definir las políticas en torno a enfrentar un fenómeno que se enfrenta obviamente de manera muy distinta cuando hablamos de un femicidio o en contexto de violencia intrafamiliar, cuando hablamos en contexto interpersonal, que es entre personas conocidas, riña, producto del consumo de alcohol, etcétera, o cuando hablamos de crimen organizado y delito. Entonces, si uno mira las cifras, hay datos en los cuales uno puede intervenir y en los cuales uno puede decir, sí, en este caso existe una forma o existen modelos, donde existen modelos desde predictivos hasta, por ejemplo, bajar la cantidad de armas en circulación y por eso la estrategia nacional que enfrenta el tema de seguridad hoy día incorpora el tema de armas como un eje estratégico fundamental. La política de crimen organizado lo mismo, porque en el fondo ahí tú ya eliminas de esta lista un tipo de delito de homicidio que está vinculado a estos delitos tremendos, digamos, y que hemos visto, que no los habíamos visto en Chile, que tienen una gran violencia, que están vinculados al crimen organizado. Ya, pero no me ha contestado la pregunta acerca de si es realista pensar que podemos es que volver a tener cifras como las del 2018 Mira, o antes, o nos tenemos que acostumbrar a que la tendencia vaya un poco a la baja, pero que tenemos un nivel alto de homicidios comparado con lo que era hace, no sé, 6 años. Pues es que mira, si uno mira la caracterización, uno se da cuenta que hay factores que sí se pueden reducir. Ya. O sea, si uno reduce armas, debiera lograr reducir los delitos, los homicidios vinculados a ese tipo de delitos. Si uno reduce lo vinculado a crimen organizado, o sea, si logra contener y todo, uno podría decir que sí. Ahora, ¿cuáles son los más difíciles?
los de violencia intrafamiliar, porque ocurren al interior, entonces todas las políticas vinculadas al tema de violencia son mucho más complejas, tienen otros factores y siempre se está haciendo el esfuerzo, digamos, se ha avanzado, pero en eso probablemente es más lento el proceso. Y en el otro caso que también puede ser más complejo es que hay una serie de tipos de delitos vinculados a las riñas o interpersonales que dependen mucho, o sea, es difícil de prevenir que una persona se pelee con otra en el contexto de un asado y se pegue en un cuchillazo. Pero todo eso es más difícil que reducir los crímenes por mucho más difícil por crimen organizado. Sí, claro, porque tú desbaratas una banda, porque tomas detenido a las personas que los ejecutan, porque sacas de circulación a determinadas personas. Ahora, obviamente que es una tarea que es compleja porque no depende 100% de nosotros, porque hoy día el crimen organizado está extendido en un territorio mucho más amplio que un propio país, digamos, no es un fenómeno que tú eliminas acá, las fronteras son relativas también en eso. Ahora, lo que sí yo te quería comentar ahí, que es importante en este dato, es que también es cierto que a qué cifra queremos llegar. Por eso este informe parte del 2018, que es desde donde se pueden obtener datos comparables. Nosotros no sabemos si la cifra anterior era una cifra real. Hay gente y hay expertos que dicen que en realidad la cifra más real es la más parecida al 2018 que las anteriores. Claro. Porque antes no se contaba de la misma manera y todo, y no existía esta fineza para contar. Por lo tanto, si uno pudiera decir ya, tratemos de llegar al menos a la cifra del 2018 y reducir crimen organizado, delitos, etcétera, que además son los más gravosos, los más complejos y los que a la gente le produce mayor temor y terror, obviamente. Paula. Buenas noches, subsecretaria. ¿Qué les sorprendió del informe 2024? ¿Qué dato o qué caracterización a ustedes como autoridades les parece sorprendente para bien y para mal? Sí, bueno, la verdad es que nosotros venimos mirando el dato ya hace un tiempo. Uno ve el dato preliminar, pero ya va teniendo cierta información que te va dando luces de cómo viene. Y nosotros tenemos la información, de hecho, para poder las policías trabajarlo y todo, tienen el dato semanal, diario, de todo este tema. Lo que pasa es que después el dato se afina, etcétera. Y cuando cuando yo asumí la subsecretaría en noviembre, tuve una conversación con la subsecretaria de la Niñez porque, por ejemplo, el tema de niños, niñas y jóvenes venía siendo ya una preocupación. Habían habido más casos mediáticamente muy, digamos que habían tenido una connotación mediática importante. Estamos hablando como víctimas de homicidio consumado. Como víctimas de homicidio consumado. Y cuando vimos esto, inmediatamente, bueno, ahí el presidente ya había hecho en el Gabinete de Proseguridad, había priorizado este tema y la subsecretaria tenía un plan y en ese sentido ya estamos trabajando en una mesa que yo creo que ese dato es complejo, es preocupante desde el punto de vista de la política dato pública. Es que subieron los adolescentes víctimas de homicidio. Ese es el dato. Subsecretaria, yo quería aprovechar de preguntarle por el otro lado, por los victimarios, niños, niñas y adolescentes, ¿no? Los victimarios, los que consuman homicidios menores de 18 años. Y ahí particularmente preguntarle por si está en la agenda del gobierno la discusión sobre la responsabilidad penal adolescente, bajar los estándares, hacerlos más gravosos, porque hoy día, esta es una semana que tuvimos, ¿no es cierto?, protagonistas de 15 años en varios hechos de sangre, ¿no? También algunos robos, obviamente delitos violentos, en donde ya sabemos que si tienen entre 14 y 15 años la pena máxima 5 años en lugares que no son la cárcel, entre 16 y 17 años, otro a partir de los 18. Claro, los chiquillos son tremendamente precoces. Mi pregunta es, ¿está esto en la agenda para discutirlo? No, la verdad es que en la agenda del gobierno lo que está es poder intervenir y generar alertas tempranas y intervenir a tiempo. Esa es la primera alerta, porque todo lo demás se puede discutir y la evidencia, más bien discutamos que si hay evidencia respecto a cuando uno va bajando la edad. Hoy día la responsabilidad sobre niños, niñas y jóvenes está obviamente en los padres y cuando los padres no están presentes será el Estado el que tiene que hacerse cargo. La mayoría de los niños que participan en los delitos tienen los mismos factores de riesgo: negligencia parental, deserción escolar, consumo problemático de alcohol y o droga, violencia, o sea que ellos han sido víctimas de violencia física, sexual, psicológica, etcétera. Y por lo tanto, si tú tienes esos factores de riesgo, creo yo que el Estado no puede a la vez condenar
a los niños a los cuales no les ha prestado el servicio de rescatarlos de esos factores. O sea, yo creo que es como de la esencia de una responsabilidad del Estado de hacerse cargo de eso. Y para ello... Claro, pero no se está haciendo cargo. No, Porque se está haciendo cargo. ya pasó la prevención. Ya pasó. No, pero se está Claro, o sea, la haciendo prevención, cargo. pero cuando ocurre... pero se está haciendo cargo, porque hoy día lo que pasa es que estas políticas no tienen una ejecución, digamos, estamos hablando de trayectorias de vida, etcétera. Hoy día tenemos un servicio de reinserción juvenil que todavía no está en todas las regiones de Chile, por lo tanto no podemos medir su impacto si, por ejemplo, no está en la región metropolitana, que es la región más grande, porque el Parlamento decidió que se hiciera por etapas, cosa que también es cierto para que pudiera funcionar bien. Todos hemos visto que cuando hacen estos Big Bang no funciona, y por lo mismo se hizo por etapas. Entonces hay un servicio que está trabajando en esto y que ya tiene. En esta mesa que nosotros, por ejemplo, nos propusimos participar y con la Subsecretaría de la Niñez, estamos caso por caso, estamos revisando, estamos viendo alertas, estamos recibiendo alertas. Ya llevamos más de 100 casos que se han evaluado en esta mesa. Entonces, claro, yo te podría decir, tú me podrías decir eso en un par de años más, cuando mira, todo lo que se está haciendo hoy día no ha tenido ningún efecto, pero hoy día han habido varias cosas. Se aumentaron las penas para las personas que delinquen con menores de edad. Eso es lo primero. O sea, hay un desincentivo a incorporarlos en la carrera delictual. Pero tienes todos los demás factores de riesgo y el principal, yo diría es que la mayoría de los niños que ingresan en carreras delictuales son niños que vienen de familias donde sus familias ya han estado en el sistema penal en general, o que son... por situaciones familiares son cooptados por el narcotráfico, etcétera, y empiezan a participar de las bandas, etcétera. Entonces, nuestra obligación es, por un lado, el sistema escolar, la deserción escolar como un elemento y un factor de riesgo, digamos, que hay que estar siempre alerta, y que para eso estamos trabajando también con la Subsecretaría de Educación, en otros programas, en otras líneas de seguimiento. Entonces, yo creo que uno tiene que hacerse cargo del fondo del problema, porque cuando uno le dice al niño, mira, vas a tener una pena más alta. Los niños, la mayoría de estos niños que son víctimas de homicidio han sido victimarios también, muchos de ellos, no de la mayoría porque tendría que tener el dato exacto, pero muchos de ellos, nosotros tenemos la evidencia de que han pasado por sistema infraccional, digamos, en algún sentido. Subsecretaria, hablando de las sorpresas tal vez, no sé si es una sorpresa, pero la región de Aysén presentó el incremento más significativo en homicidios, con una variación del 100%, o sea, pasaron de 4,6 a 9,2 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando en Aysén? Sí, hay dos cosas. Hay que mirar el fenómeno y la caracterización. Si tú miras la caracterización, la gran mayoría, o sea, no me acuerdo el dato exacto, pero la gran mayoría eran interpersonal, no vinculado a delito de crimen organizado. Ya. O sea, estamos hablando de probablemente una riña, la mayoría de ese, no me acuerdo el porcentaje, pero era un porcentaje muy alto, que era interpersonal. Por lo tanto, y lo otro es que estamos hablando ¿Eso es menos grave? O sea, no. Es una Digo muerte que igual. Es más difícil de abordar porque Ya. tiene que ver con un delito que se produce en un contexto en el cual no hay cómo prevenirlo. Pero digamos, no es que el crimen ahora, organizado se haya tomado claro, en eso serio. es lo que te digo. Hay que mirar bien el dato porque nos podemos equivocar. Lo que yo pienso es que hay que tener ojo, mirar los datos, porque si no, cuando uno hace un mal diagnóstico, después ejecuta una mala política. ¿Qué es lo que pasa en Aysén también? Es que estamos hablando de 5, pasamos a 10, o sea, son casos numéricamente, en la región metropolitana estamos hablando de 500 casos. Entonces, claro, es el 100%, pero sobre un número más pequeño. Sí. Entonces, ahora es preocupante igual. Lo que digo es que hay que tener ojo en cómo uno mira ese fenómeno para entender cómo se produjo. Nosotros ahora lo que tenemos que hacer con estos datos y con esta evidencia es hacer el zoom por cada una de las regiones, la caracterización del delito para visibilizar las políticas. Por ¿Cuál ejemplo, es la región que más les preocupa? ¿Es la metropolitana? Lo que pasa es que numéricamente la región metropolitana, la región de Valparaíso y la región del Biobío son las que tienen mayor cantidad de población y donde, si bien hubo una baja, por ejemplo, la metropolitana estuvo ahí, o sea, como se frenó el alza. Y eso ya es un elemento importante. Consideremos que se amplió el plan Calles sin Violencia el año pasado solamente a toda la región y no a algunas comunas. Se tomaron ciertas decisiones. Y esas son las medidas que, según ustedes, han explicado esta pequeña tendencia a la baja. Digo, que me imagino que cuando se logra bajar, aunque sea levemente, hay que saber qué resultó, ¿no?
Sí. ¿Hay esa evaluación? Yo diría que cuando ¿Hay algo que está funcionando? Sí, cuando uno empieza a hacer el zoom por comuna, eso no lo tenemos todavía, porque como recién tenemos el dato consolidado, ahora tenemos que hacer el análisis más fino, pero yo no me atrevería a bajarme con una tesis, o sea, porque sería muy aventurado, digamos, no podría equivocarse. Pero sí hay cosas que se han hecho que uno supone que han tenido cierto efecto. Por ejemplo, que haya bajado el número de homicidios vinculados a armas de fuego, tiene que tener una relación con el esfuerzo que se ha hecho y que se ha hecho durante todo este año para fiscalizar armas de fuego, para incautar armas de fuego ilegales, para detener personas que manejan, o sea, se ha promovido la denuncia segura, etcétera. O sea, hay un impacto que probablemente esto, y es lo que tenemos que ir visibilizando si esto sigue en esa línea. Y en el otro caso de las otras caracterizaciones, cuando uno ve, por ejemplo, el grupo ECO, cuando uno ve la persecución penal, bueno, hoy día muchos de los clanes de crimen organizado que estuvieron y que cometieron delitos gravosos, por ejemplo en la zona norte, que hay una disminución importante, hoy día están presos, están siendo juzgados. Entonces uno dice, bueno, eso tiene que tener un impacto. Si no tiene un impacto las personas que cometieron los delitos, que hoy día están detenidas y que se ha hecho todo un esfuerzo para mantenerlas y para juzgarlas, obviamente puede tener. Ahora, son hipótesis que uno tiene que validar y que por supuesto lo más importante para nosotros ahora es ver cómo hacemos ese esfuerzo que tú decías de ¿seremos capaces de disminuir más? Y que en esto no sea un veranito de San Juan o que venga otra cosa u otro fenómeno que no lo sabemos. Vale. Subsecretaria, no, lo que pasa es que aparentemente pueden disminuir, como usted está diciendo y como el informe demuestra, que hay 2 años que vendría un poquito a la baja, pero lo que parece no bajar es la percepción que tienen las personas sobre el temor, ¿no? Es decir, y la percepción es algo intangible, subjetivo. Intangible, yo tengo miedo, dejo de hacer cosas, si antes iba a un lugar ahora ya no voy. ¿Cómo trabajan ustedes sobre la percepción que tenemos las personas de que sentimos que el país puede estar un poco más peligroso o que hay que andar con más cuidado? ¿Cómo se trabaja eso? A ver, lo más difícil es trabajar en percepción porque es algo subjetivo que sienten las personas y las personas cuando sienten temor, pero eso no significa que uno no deje de hacerlo, o sea, hay que trabajarlo y para eso hay que generar políticas que le permitan a las personas de alguna manera confiar. Y ahí es donde dice, yo confío en caminar en mi barrio y entonces uno va haciendo, nosotros tenemos la encuesta que la hace la Subsecretaría de Prevención del Delito, genera una encuesta que tiene representación comunal. Y ahí justamente pregunta muchas cosas a las personas relativas a temas de percepción para que justamente nosotros podamos ir tomando medidas en relación a la percepción también. O sea, no solo la victimización. Por ejemplo, medimos la percepción de una comuna versus cómo se siente, si es su comuna más insegura que lo que es el país, si es más insegura o menos insegura que lo que es la región, y es súper disímil. Hay comunas donde la gente se siente que el país está súper inseguro, pero mi comuna es súper segura. Entonces uno dice, bueno, ahí la política es distinta, porque lo que está haciendo esa persona probablemente, o sea, a mí me ha pasado en regiones que hay gente que tiene temor a los portonazos y resulta que ahí no hay portonazos. O sea, entonces, ¿por qué? Porque ve la televisión y en el fondo lo que ocurre en un lugar o amanece en la mañana y ve una noticia, genera una percepción de temor distinta a lo que realmente le puede pasar en su barrio, que puede ser otra cosa. No digo que no le vaya a cometer un delito, pero un delito muy distinto al portonazo. Ya, te voy a dar al tiro la palabra, Luis, pero también yo me imagino que influye, porque una cosa es que, claro, la cifra puede mostrar una disminución, pero el nivel de violencia, voy a usar una palabra que es, y de espectacularidad de los homicidios, es distinto y eso es evidente. O sea, mucho tenemos, más violentos, no sé, hoy día, no sé, la semana pasada informamos 2 veces por lo menos de crimen por encargo. Y que van a un empresario, llegando a su empresa, va y lo matan de un balazo en la cabeza, y a otros 2 en el centro entraron a su departamento y los mataron los 2. O sea, ese nivel no lo veíamos antes. Entonces, tal vez la cifra es menos, pero el cómo se hace es realmente para tener más temor, o son más violentos. Crímenes por encargo han habido toda la vida. Lo que pasa es que ¿A nivel? O sea, ¿cuál nivel? Crímenes por encargo han habido, son parte de distintos tipos. Lo que sí hay es que hay
una forma de cometer delitos, por ejemplo, estos delitos de descuartizamiento, quemarlos vivos. Claro, de esto de que queman a la persona que aparece, son formas de cometer el delito que son muy crueles y que tienen más que ver con traer algunas dinámicas incluso de afuera, etcétera, y que hacen que obviamente te genera mucho terror, o sea, y temor y terror, porque obvio, tú ves eso y es así. Yo no quiero minimizar el problema. Lo que quiero sí decir es que es importante que tengamos el contexto de dónde estamos, porque cuando tú ves en la mañana que dicen que hubo un homicidio, si tú ves, tú dices, cada tantas horas se comete un homicidio. O sea, siempre vas a poder informar un homicidio en un noticiero, porque siempre, en este rato siempre va a haber uno. ¿Cuáles son por qué queremos llegar a un nivel y en general en los países donde también, por ejemplo, países que son súper seguros, tienen niveles más altos, tienen tasas de homicidio más altas que las nuestras, como Uruguay, que se entiende que son países más seguros? ¿Por qué? Porque probablemente se cometen de manera distinta, son otro tipo de delitos. Aquí se ha incorporado, y en esto yo quiero ser muy enfática en que una preocupación principal del gobierno es que cuando se asumió este gobierno se entendió y se vio de que aquí había una penetración del crimen organizado, había una intervención que había que parar y que había que enfrentar, y por eso se define esta estrategia, se definen determinados mecanismos para ir visibilizando los datos y bueno, y se crea el Ministerio de Seguridad justamente para que estos datos, para esto sea una tarea permanente del Estado focalizada y específica en materias de seguridad para enfrentar estos fenómenos. ¿Alcanzo? Sí, por supuesto. Perdón. No, por favor. No lo veo. A propósito de la percepción y el hecho de que usted haya sido alcaldesa también, son muchos los alcaldes que han reclamado aumentar las atribuciones de sus cuerpos de seguridad. Y quería preguntarle ahí a usted como subsecretaria, ¿cómo ve la discusión? Porque también desde el punto de vista de la percepción, la sensación de que los guardias municipales, que son los que llegan primero, los que tú ves circulando por las calles de tu barrio, tengan, ¿no?, más autonomía, se le ha negado las teaser, en fin. Me gustaría escuchar un poco cómo está viendo ese problema desde el punto de vista de... Lo primero que quiero decirte es que no le hemos negado nada, al revés. Este gobierno asumió esa debilidad y decidió presentar un proyecto de ley para fortalecer el trabajo municipal en materia de seguridad porque no está reconocido por la ley y tenía una tremenda debilidad. Puso el proyecto de ley, lo presentó este gobierno, firmado por el presidente. Se puso en este proyecto cosas bien importantes como agravar las penas a las personas que le agreden a un funcionario municipal en el ejercicio de funciones, que los municipios puedan gastar recursos para proteger a los funcionarios. Y lo más importante, flexibilizar el tema de la contratación para que los municipios puedan contratar más gente. Lo que nosotros, creo que la línea que no debiéramos cruzar como sociedad, no ni siquiera el gobierno, nada, es ponernos de acuerdo en que el funcionario municipal no puede ser carne de cañón del delito porque no es un policía, no tiene atribuciones policiales ni tiene formación policial. Por lo tanto, no puede estar armado. No puede estar armado. Armas letales. No puede, porque no tiene la preparación. Para eso tenemos policías y para eso también está en proceso el fortalecimiento de las policías, porque entendemos que hay una debilidad de presencia, etcétera. Pero lo que no podemos pretender es que el funcionario municipal es como que tengamos, por entregarle un arma o una cosa, vamos a tener un policía express. Porque eso no puede ocurrir. Entonces, ese es el resguardo que nosotros hemos tenido y el proyecto avanzó, nos quedan poquitos artículos por aprobar, hemos hecho un trabajo con la comisión y yo estoy convencida que nos va a ir bien, que lo demás es accesorio a lo principal, que es en el fondo fortalecer a los funcionarios. La Paula promete que es muy corta. Muy corta. Porque me están retando, Sí, me están retando, muy Paula. corta, muy corta. ¿Está de acuerdo con armar a las personas con las ideas de que las personas Autodefensa, puedan como propone José Antonio armarse? Caz. Exactamente, que las personas puedan armarse y defenderse Cortito, subsecretaria. por sí mismas. Eso es súper Muy bien. corta. Subsecretaria de Prevención del Delito, muchas gracias por estar con nosotros en Estado Nacional Prime. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a Luis Silva, Paula Walker, como siempre, y a ustedes por acompañarnos. Nos encontramos en Estado Nacional el domingo a partir de las 10 de la mañana. Tenemos candidatos presidenciales, así es que un buen programa. Hasta entonces.